La Biblia fue escrita en sus libros más antiguos hace miles de años, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, parece que estuviéramos leyendo un diario, el diario de hoy. Y se cumple lo que dice la palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que su palabra estuvo al final, que su palabra está al fin de los tiempos, porque Él es el principio y es el fin. Y a través de su palabra y las cosas que estamos viviendo, nos recuerda lo que está pasando y nos ayuda a vivirlo. Los invito a que podamos leer Isaías 49:14. Voy a ponerlo en la presentación para que se vea lo mejor posible. Esta es posiblemente una de las sensaciones más eh, lógicas, por decirlo así, de muchas personas en este momento. Es la sensación de abandono. Me siento abandonado muchas veces por el Estado, me siento abandonado por la comunidad médica que cada rato me dijeron que con una vacuna, que con dos, que ahora con tres, que ya vamos a hacer el refuerzo de la cuarta, que viene una variante, que viene la otra. Nos sentimos abandonados a veces por nuestra familia, porque nos sentimos que nos da todo ese apoyo que quisiéramos. A veces nos sentimos abandonados también por la iglesia, pero sobre todo nos sentimos abandonados. El trasfondo de todas esas sensaciones es que de alguna forma nos sentimos abandonados por el Señor. Y esto es lo que refleja Sión en su corazón y lo que el Señor manifiesta que está viendo. Dice Isaías 49:14, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y es la sensación que muchas veces de pronto piensa alguien, siente en su corazón o incluso lo dice cuando vas a buscar un empleo y las empresas están cerradas o quieren pagarte menos de lo que ganabas antes o tienes que trabajar el doble para ganar la mitad. Y son situaciones que están pasando, hay gente que no tiene a veces para una prueba, no puede quedarse en casa y tiene que salir a trabajar, no importa si está enfermo. Y son cosas que empiezan a acumularse en el corazón de las personas. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará, ¿verdad? Y cuando vemos estas situaciones de tensión política, social, que agobian al mundo, que agobian a todas las personas, que afectan la economía, que afectan la salud, que afectan la familia, entonces vemos cómo el enemigo empieza a usar todas esas cosas para empezar a apagar el amor, la fe, la esperanza de muchas personas. ¿Qué es lo que responde el Señor? En este versículo también él lo dice, ¿no? Más adelante, no se olvidará la que dio a luz. Y el Señor dice, aunque ella se olvidara, el Señor dice, yo no te olvido. Pero hay otro versículo donde lo dice también de una manera maravillosa y lo vincula con la realidad, porque el Señor nos va a fortalecer, nos va a cuidar, pero también nos va a instruir, porque es como un padre que ve a su hijo caer y lo levanta, pero en el momento que lo está levantando, le está explicando también por qué se cayó. Dice el Señor en Nehemías 9:17, no quisieron oír ni se acordaron de todas tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su servicio. ¿Qué necesitamos hacer en estos tiempos de crisis? Acordarnos de las maravillas que el Señor hizo. ¿Cómo puedo estar seguro de que el Señor no me va a dejar en este tiempo? ¿Cómo puedo tener la certeza de que el Señor no me va a dejar en este tiempo? Es porque tengo mi historia con Dios. Si usted no tiene una historia con Dios y donde usted dice, no, el Señor no me dejó ayer, no me abandonó ayer, si no me abandonó ayer cuando yo pasé tal o cual situación que hace que hoy esté aquí, ¿por qué me abandonará hoy? ¿Sí? Dice la palabra, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor, dice la palabra, ¿verdad? Entonces,
una de las cosas que usted necesita, no solo para este tiempo, sino para el futuro que venga, donde vengan tempestades, nosotros necesitamos empezar a acumular experiencias con Dios y quizás esta sea la experiencia con Dios que nos va a ayudar a fortalecernos el día de mañana, cuando quizás tengamos alguna otra tribulación, porque dicen, no se acordaron, pero ¿cómo me voy a acordar si yo no tengo experiencias con Dios? Es importante desarrollar las experiencias con Dios. Esta es una experiencia con Dios. Es un momento importante para tomarle una foto a ese libro de experiencias con Dios. Cuando esa Biblia, que para muchos es un libro donde hay palabras, para nosotros ya no sean solo palabras, para nosotros sean fotografías, fotografías de un momento en el tiempo. Es mi álbum de fotos. Mira, aquí está el versículo con el que Dios me fortaleció cuando viví ese tiempo en el pasado. Y sí, hoy vienen quebrantos nuevos, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo y si Dios no me abandonó en ese tiempo, tampoco me va a abandonar en este tiempo. Entonces, pero ¿por qué es importante esto? Porque si nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado por nosotros, lo primero que vamos a hacer es tratar de volver a la servidumbre de lo que éramos antes. Vamos a empezar a decir, pero sí, con Dios y sin Dios me va mal, entonces hago lo que quiero. Entonces necesitamos aferrarnos a, a la necesidad de oír su voz. Es decir, esto es solo un momento, es un instante, esto va a pasar, pero su presencia, su palabra no va a pasar. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y todo lo que él dijo que se iba a cumplir, se cumplirá a su tiempo, sin faltar una coma, sin faltar una jota. Y en lugar de volvernos a la servidumbre, tomarnos de ese Dios que es misericordioso, que perdona, que es clemente y piadoso. Y aquí hay una parte fundamental de este mensaje. Cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, y esto es una característica del ser humano, nos olvidamos a veces de lo que el hombre hizo por nosotros en el pasado. Y nos peleamos con ese hombre sin considerar la bendición que nos trajo en algún momento. Y yo tengo mi hermano que en algún momento me bendijo de alguna manera. Pero como estoy viviendo un tiempo de desolación, de ansiedad, de quiero desaparecer de este mundo o de estoy tan afligido, ¿qué es lo que hago? Envisto contra mi hermano, contra mi amigo, contra mi jefe, contra las personas que sean. Y desarrollamos eso, porque si no tomamos de la misericordia del Señor que nos trae alivio al corazón, vamos a investir con todo lo que tenemos contra la persona más cercana a nosotros. Y en ese momento me olvido que mis padres me ayudaron cuando pudieron. Me olvido que mis hermanos alguna vez me dieron algo. Me olvido que mis hijos alguna vez trajeron para mi bendición. Me concentro en el momento, no veo hacia atrás. ¿Sí? Hay una película maravillosa que se llama El día después de mañana, ¿verdad? Donde hablan de que parecía que el mundo se acababa, pero no se terminó. Paró la destrucción y hubo un día después de mañana. ¿Qué es lo que sucede en el seno de las familias? Pensamos que no habrá un día después de mañana. ¿A qué me refiero? Estamos en un tiempo de espiritualidad aquí, unidos en oración, ¿sí? Hoy día vendría a ser el día de pasado mañana. Mañana, de pronto el lunes, usted experimenta una situación de tensión en la que tiene que decidir, persisto en la clemencia y en la misericordia, fundamentado en su presencia y en su misericordia. ¿Y qué es lo que me dice la emocionalidad? No va a haber pasado mañana, no va a haber el día después de mañana. Le puedo decir a mi hermano, a mi padre, a mi amigo, a mi esposa, a mi hijo, cualquier barbaridad que quiera decirle. Y actuamos como si el mundo se acaba ese día, cosa que no va a haber consecuencias. ¿Sí?
No va a haber consecuencias de lo que yo voy a decir hoy. Y puedo insultar, puedo agredir, puedo ser indiferente, puedo ser inadecuado, porque la emocionalidad nos hace pensar que todo es tan finito, que no va a pasar nada. ¿Y qué es lo que sucede? Y pasa en las iglesias, pasa en los trabajos, pasa en las casas. El día después de mañana, les toca a ustedes estar sentados a la misma mesa con la persona con la que tuvieron una fricción. Y qué pesado que es, qué difícil es. El Señor nos llamará a cuentas no por lo que las personas nos hagan a nosotros, nos llamará a cuentas por lo que nosotros hagamos. Y cómo nos hacimos de toda la fortaleza necesaria para vivir estos tiempos, tomados de su misericordia. El Señor nos muestra en estos versículos que la preocupación fundamental de las personas debe ser su comunión con Él. Dios es más grande que todo. Y aunque las cosas que están delante de nosotros parezcan demasiado dañinas y demasiado fuertes, en el devenir de la eternidad es un instante. Lo más importante siempre va a ser nuestra comunión. Y en función de esa comunión, cómo afecta a otra persona. ¿Sí? Tu familia necesita sanarse de COVID, maravilloso, pero también necesita no afectarse en su corazón por las fricciones y las tensiones normales que se producen a veces por las escasez, por las enfermedades, por el cansancio. Sí, ayer mi hijo pasó toda la noche con secreción nasal, casi no durmió en toda la noche. Entonces, imagínese estar toda la noche despierto, te crea una tensión increíble. Andar espiritual en esos momentos es bastante complicado, o a veces responder con la palabra de sabiduría adecuada. Pero uno tiene que tomarse en ese momento del Señor y decir, hay un día después de mañana, hubo un mañana, si Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar las cosas también, y sobre todo hacer parte de mí el principio, no importa lo que el mundo me haga a mí. Eso jamás va a justificar lo que yo pueda hacer o alguna mala actitud. ¿Por qué? Porque el Dios al que yo sirvo es un Dios que perdona, que es clemente, que es piadoso, que es misericordioso. Y ese es el símbolo de porque no los abandonaste. Si el Señor no me abandonó a mí, entonces yo no tengo por qué abandonar a mi familia, emocional y espiritualmente, apartarme de ellos, alejarme de ellos, distanciarme de mis hermanos, de mis amigos, de las personas que pueden ser beneficiadas por lo que Dios ponga en mi corazón. Esas son las cosas que tenemos que fortalecernos y afianzarnos y decirle con nuestra fe al mundo, no me importa lo que tú estés haciendo o planificando, yo tengo un propósito en mi vida. A veces con el tema de los propósitos, decimos, ¿cuál es mi propósito? Bueno, mi propósito va a ser ir a evangelizar a las naciones. Y es un propósito muy lícito, pero a veces no nos damos cuenta que los propósitos de Dios pueden ser cosas que a nuestra vista sean simples, pero que tienen una incidencia tremenda en la vida de otra persona. Mi propósito simplemente pudo haber sido algo tan maravilloso como haberle hecho el desayuno a mi hija hoy. ¿Sabes qué? Ese es mi propósito. Dios me puso aquí para que sea papá de mi hija, papá de mis hijos. Y lo haga con todo el amor del mundo y todo lo mejor que pueda hacer. Y ese es el propósito que Dios puso para mi vida. Quizás el propósito que Dios tiene para su vida sea que usted haga lo que le toca hacer. Sea el padre más amoroso que pueda, sea el hijo más respetuoso y amoroso que pueda, sea el hermano más acogedor que pueda, sea lo mejor que pueda ser en función de lo que Dios hace en nuestro corazón. Los tiempos de dificultad, como nos muestra Segunda de Reyes 13:14, traen tensión. En este pasaje de la Biblia
nos muestra como Eliseo, el gran profeta Eliseo, aquel que heredó el manto de Elías, aquel que tuvo la doble porción, estaba muriendo. Y se estaba enfermo de muerte. Y el rey de Israel entró en pánico y fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo, Padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Y cuando usted ve un pasaje como ese, puede imaginar el nivel de locura o el nivel de desesperación que tenía el rey de Israel, Joás. Estaba en guerra con los asirios, un ejército inmenso, poderoso, que usted lo puede revisar a la luz de la historia, aparte de la Biblia, cómo destrozó a muchas naciones, mucho más grandes y poderosas que Israel. Al rey Joás se le estaba muriendo alguien que él consideraba un poderoso ejército. Y a veces pasa cuando tenemos esa tensión de quizás no tenga empleo, quizás no tenga esto, entonces empezamos a generar una tensión y estoy diciéndole a eso que está ahí, que fue el instrumento que Dios usó para bendecirnos en algún momento. Tú eres mi ejército, tú eres prácticamente mi Dios. Para Joás, Eliseo era prácticamente un Dios, era su conexión con Dios, era equivalente al Jeremías del rey Saúl. Se me muere mi única conexión con Dios, se me muere mi única oportunidad de paz. Y el mundo está viviendo esas situaciones. Pensábamos que con Omicron, decían en las noticias la semana pasada, que Omicron era el símbolo de que esto está terminando, porque aunque es más virulento, tiene menor incidencia de muerte. Y ya no más ayer apareció una nueva variante que nos bajó las expectativas al piso, una variante que mezcla a una cepa más letal con una cepa más virulenta. Entonces nos desesperamos y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si mi única esperanza, mi caballo de batalla para enfrentar la pandemia era las vacunas, era el aislamiento, era la mascarilla? Y poco a poco el mundo se va quedando sin ejército, se va quedando sin fuerzas, ¿sí? Y se va desvaneciendo como arena en las manos. Y es maravilloso porque este varón de Dios le trata de dar una enseñanza poderosa al rey de Israel y le está mostrando que el poder no está en él, que el poder está en el Señor. Y toma una saeta, una flecha, y le dice al rey de Israel, toma esta flecha. Al tomarla el rey Eliseo le ordenó, golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Es tan abrumador lo que a veces vivimos. Yo imagino al rey de Israel decir, o sea, yo vine porque mi ejército se está muriendo, porque mi ejército lo que me hacía la posibilidad de tener victoria, y ahora él me dice que tome una flecha. ¿Qué voy a hacer con una flecha? Es como usted sosteniendo figurativamente su sueldo de fin de mes y teniendo por delante un ejército de 31 días, un ejército de deudas, de servicios básicos, de recursos y de cosas, y pensar, ¿qué voy a hacer con esto en mi mano? ¿O qué voy a hacer con este tiempo que tengo, o esta energía, o este negocio, o este local? Y a veces pensamos, pero tengo que golpear, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me voy a enfrentar a todo eso con esto que está en mi mano? O vemos nuestra edad, nuestra capacidad, vemos los requisitos que a veces hay para obtener un empleo, que si eres muy joven, que si ya tienes más de cierta edad, que no te van a contratar en cualquier lugar. Y pensamos que el poder está en esa persona, en esa acción. Y lo más importante, al hacer y sentir esto, nos detenemos, no avanzamos, no estamos dispuestos a movernos. Y dicen, entonces el profeta se enojó con él
Y le dijo, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a todos los asirios hasta acabar con ellos, pero ahora solo los derrotarás 3 veces. Mira lo poderoso que es la palabra del Señor, que aún así, habiéndolo hecho de mala gana, habiéndolo hecho deficientemente, habiéndose rendido, todavía le está dando 3 victorias. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el profeta? Si hubieras tomado lo que estaba en tu mano como si el poder de Dios operara en lo que tú vas a hacer, entonces habrías tenido una victoria sobrenatural porque el poder no estaba en lo que estaba en tu mano, sino en tu seguridad plena de que Dios iba a respaldar lo que tú ibas a hacer. A veces no queremos reconciliarnos con nuestra familia o tener una relación mucho más armoniosa porque sentimos que las emociones y los deseos y los resentimientos y las cosas que nos pasan son más grandes. Y lo único que tengo para sostener todo eso es los versículos que Dios dice que en la armonía de los hermanos juntos Él trae su presencia, trae vida eterna, trae paz. Y decimos, eso es demasiado poco, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que golpear el suelo tantas veces como sea necesario. Y no me reconcilio con mis padres. Y solo tengo una lanza que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, porque para que el Señor te dé bendición en los días de tu vida. Y esa lanza nos parece tan poco importante y no logramos restaurar la relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿sí? Tenemos la lanza del Señor, una palabra que habla de bendición, de prosperidad, y no la queremos lanzar y golpear sobre nuestras deudas, sobre nuestras enfermedades, sobre las cosas, porque empezamos a orar un día, oramos 2 días, leemos un versículo desconectado de otro y no hacemos más. Y claudicamos una y otra vez. Es tiempo de tomar la palabra de Dios y empezar a golpear tantas veces con la certeza de que el poder no está en mí, sino está en Él. Y que si Él respalda lo que estoy haciendo, entonces habrá bendición, porque Él es el Todopoderoso. Dice la palabra del Señor en Salmo 114, 7 y 8. A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de agua, la roca. ¿Cómo se va a abrir esa roca para que nos dé agua si no dejamos de golpear con su presencia? Este versículo para mí es un versículo que me dio una amiga muy especial, una, una de mis mentoras, y me lo dio precisamente cuando yo en febrero, no febrero, mayo del 2019, estaba a punto de salir de mi empleo, uno de mis empleos más importantes, y ya mi esposa estaba embarazada, y la verdad es que tenía ese momento de entre fe y debilidad mental, porque decía, bueno, tienes una esposa que va a dar a luz, pierdes tu principal fuente de ingreso, no tienes idea de dónde vas a ir, y todos los días me dijo, lee el Salmo 114. El Salmo 114 es un pasaje que les recomiendo poderosamente, y siempre me llamaba la atención este versículo. Dice, a la presencia del Señor tiembla la tierra. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿ante quién estamos temblando? ¿Ante un virus? ¿Ante un momento? La espiritualidad no tiene que ver con desconectarnos de la realidad. Significa aceptar la realidad tal como es. Estoy enfermo, estoy enfermo. Estoy sin empleo, estoy sin empleo. Estoy con una situación, estoy con esa situación. Estoy cansado, estoy cansado. Esa es mi realidad. Pero la fe implica que el Señor va a tomar esa realidad y nos va a fortalecer en medio de ella. No necesariamente va a quitarnos lo que estamos viviendo, pero definitivamente va a pelear lo más cerca posible de nosotros para ayudarnos a vivir este tiempo. Necesitamos creer que su presencia es poderosa y que ante su presencia tiembla la tierra. Mi empleo de ese tiempo era, era mi ejército.
Era lo que me proveía una cantidad de dinero para cubrir mis necesidades y mis gastos. Y estaba terminando, estaba desapareciendo. Y por muchos meses estuvo así. Pero puedo decir para testimonio y para gloria de Él, que a pesar de que pasé situaciones un poco apretadas, nunca nos faltó nada. Porque el Señor cumplió su palabra, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor. En este tiempo vamos a terminar orando e intercediendo una vez más por aquellas cosas que usted tiene en su mano, aquel versículo que el Señor le regaló en algún momento. Y yo lo voy a invitar a que usted medite un momento mientras pongo una pequeña alabanza y piense en cuál es ese versículo que Dios le regaló en algún momento. Ese versículo de guerra que usted tiene, ese salmo, ¿sí? Ese versículo con el que usted peleó batallas anteriores, de aquello que usted anhela en su corazón, aquella restauración, y esa es su saeta. Y que la tome en su mano un momento. Y podamos orar donde usted está. Y podamos decirlo en nuestro corazón al Señor que estamos aquí. Poder decirle al Señor que sabemos que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado, que Él está ahí para nosotros, como dice su palabra, con nosotros, por nosotros, en nosotros. Y podamos orar al Señor con esto. Orar al Señor, decirle en fe, yo sé que tú estás ahí. Y hoy yo también estoy aquí. Y podamos unirnos en Él, en el Espíritu, en una sola oración. Con sus propias palabras, dígale al Señor, me acerco a ti, Señor. Me acerco a ti, Señor. En la cruz, Señor, sanaste todas mis heridas, todos mis quebrantos, todas mis debilidades. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos este tiempo? ¿Cómo luchamos contra lo que nos está pasando? Ofrézcale su corazón, donde está, el de su familia, el de sus amados. Llénese de su presencia, de su maravilloso poder, de ese poder que hace temblar la tierra. Acérquese a Él.
completamente a ti. Todo lo que necesita el Señor de nosotros, un corazón abierto a su palabra, a su presencia, a su espíritu. Bendecimos este tiempo, Señor. Oramos por las personas que no tienen empleo, las personas que están pasando necesidad, en particular por Génesis García, Señor, ingeniera comercial que necesita un trabajo. Que tú seas abriendo tus puertas, Señor, tu poder sobrenatural, que tú seas su proveedor, pero sobre todo que ella sepa que vino de ti, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, para bendición de ella y su pueblo. Bendecimos este espacio, este tiempo. Nos acercamos a ti. Entregamos nuestro corazón a tu presencia, sabiendo que tú ya venciste en la cruz por nosotros. Bendecido tiempo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.